Muy buenos días a todos y feliz viernes 13 de noviembre de 2020 en este episodio que es el número 173 de Contestamos a Preguntas. Antes de empezar a contestar a las preguntas, como siempre, os quiero informar de lo que es Capmany Premium, que es tener un abogado que responda a tus dudas en el plazo de 24 horas sobre derecho laboral y de la seguridad social, que siempre sea el mismo abogado y que además tengas ventajas en el caso de que tengas que contratar nuestros servicios para ir a juicio con descuentos. Pues bien, te presento Capmany Abogados Premium. En este caso, puedes entrar aquí en los detalles de más arriba para ver un vídeo explicativo sobre lo mismo o en los detalles de este vídeo en el que encontrarás toda la explicación a lo que se consiste este servicio de Capmany Premium. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien en esta semana de noviembre, en este viernes ya 13 de noviembre, en el que vamos a contestar a las preguntas de la audiencia, pero como siempre antes vamos a comentar cuáles han sido los vídeos que hemos ido subiendo durante esta semana y los contenidos que hemos ido publicando para que tengáis una pincelada sobre ellos. En este caso tenemos una sentencia, en un caso por escrito, en el que se explica cuando un juez dio una incapacidad total a uno de nuestros clientes después de que el INS le denegara la incapacidad permanente por no acudir a un control del tribunal médico. Y en un caso de un vídeo, un caso de éxito también, una sentencia, en este caso de mi compañera Marta, en el que se reconoció una pensión de incapacidad permanente de casi 1.900 euros a un autónomo con depresión. El martes hicimos un vídeo divulgativo, en este caso fue mi compañero Marc, en el que explica cómo se calcula la indemnización por despido, importante para aquellas personas que seáis despedidas o que preveáis que podéis ser despedidas. Y el miércoles hicimos un vídeo en directo, tanto en Facebook y YouTube, como lo hicimos la semana pasada, simultáneo, y además también le hicimos luego el directo en Instagram. Lo podéis ver porque están colgados en todas las plataformas, tanto en Facebook, Instagram como en YouTube. Y el jueves, ayer, hicimos un blog post, un artículo en el blog sobre la jubilación demorada. La jubilación demorada, también nos hicieron una entrevista recientemente para hablar sobre este tema que se publicará en prensa, por lo tanto lo podéis leer de momento en el blog y ya os informaremos de cuando esté esa entrevista. Bien, y dicho esto, como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho de YouTube, dándole a la campanita para que os recuerde pues cuando hagamos un directo, os recuerde cuando subamos un vídeo y estáis al tanto de todas las cuestiones que vamos haciendo y las novedades que os vamos explicando. Y ahora ya, sin más dilación, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. Bien, empezamos ahora por una pregunta de Instagram, en este caso nos la hace Lucky Presents for You y dice: hola, estoy en proceso, aún no tengo la resolución, pero llegará antes de fin de año. Si me deniegan la incapacidad, pero yo ya no estoy en condiciones para realizar más ese trabajo y la empresa no me ofrece otro puesto distinto, ¿qué pasa? ¿Me despide la empresa? ¿Me obligan a no presentarme y despedirme por ello? ¿Podré cobrar el paro que me pertenece si pasa eso? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, Lucky, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Si te dan el alta y te deniegan esa incapacidad permanente, en este caso deberías solicitar el día siguiente la reincorporación de tu puesto de trabajo y pedir las vacaciones. Mientras pides las vacaciones, le tendrías que pedir a la empresa de pasar por salud laboral, para que salud laboral pues defina si tienes la aptitud o no suficiente para poder hacer ese trabajo. ¿De acuerdo? Una vez esté definido si puedes o no realizar ese trabajo, tendríamos que pasar al siguiente punto, que no sería otro que si no te dan la aptitud para trabajar, tendrías derecho a una indemnización por un despido por ineptitud sobrevenida. Y en el caso negado que nos estás comentando, que pasara que no te presentases a trabajar porque no puedes trabajar y la empresa no te puede reubicar y demás, si tú no te presentas, la empresa te puede despedir de forma disciplinaria y, como bien dices, ese despido por forma disciplinaria por no pues, incorporarte a tu puesto de trabajo, se entiende que es un abandono, es un despido disciplinario y, por lo tanto, tendrías derecho a cobrar el desempleo. Podrías ir al paro y el SEPE debería pagarte el desempleo con esa carta de despido. Muchísimas gracias por la pregunta, Lucky, desde Instagram. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Manel Gayur Rodríguez, que dice: desde el 2013 cobraba una incapacidad total y pedí el subsidio de mayores de 55 años y me lo concedieron porque era compatible con la total hasta los 61 años. Pero ahora me reclaman la parte proporcional desde 2015 porque salió una ley de incompatibilidades.
¿Es normal esta reclamación, ya que la tenía concedida anteriormente? Espero tu respuesta. Gracias. Bien, muchas gracias, Manel, por la pregunta. Lo cierto es que no es que se haya aprobado ninguna normativa que diga que ahora es incompatible, siempre lo ha sido. Y el hecho de que se reconozcan pensiones no quita que luego las administraciones, en este caso la Seguridad Social o el SEPE, puedan hacer una reclamación por una serie de ingresos indebidos que se hayan hecho. Entonces, tendríamos que ver los motivos en concreto y en ese caso yo te recomiendo que puedas enviar una consulta gratuita a nuestra buzón de consultas, que es consultas@campanyaabogados.com, y ahí te lo miraremos para ver si hay la posibilidad de recurrir. Pero en este sentido sí que es incompatible ese subsidio por desempleo si se superan unas rentas en ese sentido y si pues no se ha trabajado con posterioridad a esa incapacidad permanente reconocida. Y por lo tanto, la Seguridad Social tiene derecho a hacer esa reclamación en este sentido, y supongo que lo que te tiran atrás son 5 años porque los otros podrían estar pesquitos. Pero insisto, tendríamos que estudiar en concreto esa resolución y ver si puede tener recorrido o no pues hacer un recurso contra la misma. Muchísimas gracias por la pregunta, Manel. Vamos con otra pregunta que nos la hace en este caso José Manuel Cortés Sevillano y nos dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Si se presenta la demanda antes de los 45 días que tiene el INS para contestar a la reclamación previa, ¿me puede perjudicar a la hora del juicio, aunque ya se ha pasado dicho plazo y no han contestado? Gracias. Bien, José Manuel, es recomendable no hacerlo. En este sentido, se puede entender que se está intentando ganar tiempo para ir a juicio y no procedía. Normalmente los jueces desestiman esta excepción que a veces alega el INS en estos supuestos. A nosotros nos ha ocurrido y hace años ya dejamos de hacerlo en ese sentido porque dicen que podemos ganar tiempo con respecto a otras personas que se esperan ese plazo. Procesalmente no debería haber ningún problema. Lo que pasa es que a veces algunos compañeros de la Seguridad Social, algunos abogados, hacen una interpretación estricta y dicen que no se había agotado esa vía administrativa y piden que pues, se archive esa causa. Por lo tanto, es recomendable esperar, pero en todo caso entendemos que es algo subsanable y que en ese caso, incluso si además se añade que la Administración no ha resuelto posteriormente en el plazo y estaba ya en plazo de silencio administrativo, pues yo creo que no debería haber ningún tipo de perjuicio en tu caso, José Manuel. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Isabel Sánchez nos dice: hola, ya tengo una incapacidad absoluta por vía judicial y un recurso ganado que interpuso la Seguridad Social. Me ha llegado una carta informativa hace un par de meses que dice que tanto la Seguridad Social como yo podemos solicitar la revisión. Padezco fibromialgia, fatiga crónica en tercer grado, migraña severa y artrosis en la columna. ¿Es posible que me llamen a revisión? ¿Tengo que empezar a preparar informes otra vez? La incapacidad la tengo desde septiembre de 2018. Muchísimas gracias, de una seguidora. Bien, muchísimas gracias, Isabel, por la pregunta. Y lo primero que debemos saber es que todas las resoluciones y las sentencias que se ganen de una incapacidad permanente, esas situaciones son revisables siempre hasta la edad de jubilación ordinaria. Nos hemos repetido muchas veces, cuando tenéis una resolución favorable, dice que podrá ser revisada a partir de una fecha, y cuando hay una sentencia, igual que dice en este caso Isabel, pues os llega una carta diciendo a partir de cuándo se puede revisar. Bien, en los supuestos en que hay sentencia judicial, son muy difícil o es muy difícil que se pueda revisar esa situación de incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Los casos son muy anecdóticos. Los hay, pero estaríamos hablando que más de un 90% no se revisan nunca más. Es decir, tienen una prioridad para no ser revisados esos casos que es muy grande con respecto a los que se reconocen en vía administrativa por parte de la Seguridad Social sin ir a juicio. Por lo tanto, puedes estar tranquila en ese sentido, te pueden llamar hasta que cumpla 65 años, pero teniendo en cuenta, sobre todo, esa migraña crónica severa que tienes, es muy improbable que te puedan citar para revisión. La fibromialgia y la fatiga crónica, ya sabéis que es un interrogante, que es algo que es un poco más complejo, pero si ya te la reconocieron judicialmente por eso, yo te podría decir que puedes estar bastante tranquila, que no te la van a revisar y que lo único que tienes que hacer es seguir el tratamiento que tengas, tanto de reumatología como de neurología por la migraña, ir pidiendo informes, pero no de una forma asidua, porque también ya sabéis que los médicos son un poco reacios, pues a lo mejor una vez cada año o una vez cada 2 años, y en ese sentido, si te citaran, pues entonces sí que de urgencia deberías pedir un informe de tu estado actual para poder aportarlos a esa revisión de grado. Pero insisto que en una situación como la que estás, Isabel, no deberían revisarte, o es muy poco probable que te puedan llegar a revisar. Muchísimas gracias, Isabel, por la pregunta. Vamos con otra. Basile Hapka dice: soy de Rumanía, tengo 59 años y llevo 15 años en España. Soy viuda, tengo 15 años cotizados en Rumanía y 4 años y 10 meses en España. ¿Puedo pedir algún tipo de ayuda, jubilación, subsidio o cualquier cosa para poder seguir adelante? Gracias.
Bien, Basile, sí que puedes pedirlo. Podrías sumar esos años de Rumanía a España. Puedes pedir la jubilación, en este caso, no ahora, porque aún no cumples la edad de jubilación ordinaria con esos 59 años. En ese sentido, tendrías que esperar a la edad de jubilación ordinaria. Lo que sí que cumpliría son los requisitos para solicitar la incapacidad permanente. Si tienes algún tipo de lesión o enfermedad que te impide trabajar, podrías solicitar la incapacidad permanente, porque en principio pues cumples esos requisitos para poder solicitar la incapacidad permanente, y en todo caso, como ya llevas 15 años de residencia, podrías solicitar el ingreso mínimo vital si no tuvieras derecho a ningún tipo de prestación, y esto lo tienes que hacer en la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si no cobras ningún subsidio y no puedes tener derecho a ninguno de ellos, pues te recomiendo que puedas solicitar el ingreso mínimo vital. Muchísimas gracias, Basile, y mucha suerte en tus reclamaciones. Vamos con otra pregunta. En este caso nos lo hace Manuel y dice: hola, Jorge, la fecha del hecho causante de la IP, o sea, cuando agote el tiempo de la baja, ¿puede cambiar si me cambian la contingencia de accidente de trabajo a enfermedad común? Me hice daño en la espalda y tengo la baja por accidente, pero también me han diagnosticado discopatía y fibromialgia. ¿Me contarían todos los meses de baja en los dos casos para el cálculo de la IP? Muchas gracias por las aclaraciones. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, debemos tener en cuenta que si es por accidente de trabajo y te la reconocen por accidente de trabajo, esa incapacidad, en cuanto a la forma del cálculo de la base reguladora, sería el año anterior a el mes del accidente, ¿vale? Cuando te ocurrió el accidente. Y si estamos hablando de una incapacidad permanente, serían pues los meses que te toquen por tu edad, desde que se acaben los 18 meses hacia atrás, 5, 6, 7, 8 en función de la edad que tengas. Entonces, sí que puede ser distinto, la base reguladora evidentemente es distinta, enfermedad común y accidente de trabajo, y aquí lo que se trataría más es de ver cuál es la contingencia más importante de esta incapacidad permanente, es decir, si es por una lesión que tuviste en la espalda, como comentas, o si es por la fibromialgia, etc. Entonces se tiene que determinar hasta qué punto esa incapacidad que te puedan reconocer está motivada por lesiones o enfermedades que derivan de enfermedad común o que deriven de accidente de trabajo. El hecho de que la baja previa sea por accidente de trabajo, por accidente laboral, no quiere decir que de forma consecuente la incapacidad permanente te la tengan que reconocer en ese régimen. Te la podrían reconocer en régimen de enfermedad común o viceversa. Puede haber sido una enfermedad común y luego que pues, realmente sea por accidente de trabajo, ¿no? El motivo por el que se reconoce la incapacidad. Por lo tanto, en ese sentido puede cambiar, el hecho causante es distinto y la forma de cálculo también, y que puede ser que cambie en ese sentido. Lo que es importante es la valoración que va a hacer el tribunal médico de, primero, si es limitante y te impide realizar tu trabajo, y luego, segundo, cuál es el origen o la causa de esas lesiones o enfermedades que tienes. Muchísimas gracias por la pregunta, Manuel. Vamos con otra pregunta que nos la hace Conchi y nos dice lo siguiente: soy una señora de 55 años, divorciada hace 3, demandante de empleo hace también 3 años y en paro. He tenido una situación personal en la que no he cotizado a la Seguridad Social nunca, las amas de casa no lo hacían, y me encuentro con que no hay ninguna posibilidad de cogerme a ninguna de las ayudas que ofrecen desde la Seguridad Social por esa condición. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Mi pregunta es si existe algún recurso posible para acceder a dichas ayudas, prestaciones, hasta que consiga acceder al mercado laboral. Gracias. Bien, Conchi, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, lo que tendríamos que ir es directo al ingreso mínimo vital, porque está claro que prestaciones contributivas, es decir, que hayan cotizado, no tienes, porque no has cotizado en esta condición que has tenido hasta el momento, y otro tipo de subsidios que normalmente están vinculados a haber trabajado previamente, tampoco los puedes tener. Por lo tanto, aquí tendríamos que ir directos al ingreso mínimo vital. Ya no formas parte de la unidad familiar con tu cónyuge porque te has divorciado, y en este caso lo que tendrías que hacer es eso, solicitar el ingreso mínimo vital. Tendrás unos ingresos en este sentido y cuando trabajes pues podrás compatibilizar ese ingreso mínimo vital si no excedes la cuantía que pues, se tenga que ver con tu situación familiar. Por lo tanto, consejo, ingreso mínimo vital sería la solución para esta situación en la que te encuentras temporalmente. Muchísimas gracias, Conchi, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Manuela y dice lo siguiente: hola, Jorge, quiero hacerte una pregunta. ¿De qué manera afecta a las clases pasivas el pasar a depender de la Seguridad Social desde el 6 de octubre? ¿Puede cambiar en algo las condiciones de jubilación? ¿Se sabe algo más al respecto? Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo. Bien, muchísimas gracias, Manuela, por la pregunta. En este caso, ese cambio ha sido un cambio en la gestión, no en los requisitos para el reconocimiento
de las jubilaciones. Los funcionarios os regís por las clases pasivas, aquellos que seáis de clases pasivas, evidentemente, porque también hay algunos que estáis en régimen general, pero si tu régimen era de clases pasivas, este cambio no cambia en nada los requisitos de acceso a la jubilación, simplemente cambia que el órgano gestor ya no va a ser esa dirección del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Dirección General de Clases Pasivas, sino que va a gestionar todo el tema de estas prestaciones directamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Eso no cambia absolutamente nada. Sí que a nivel procesal, a juicio, pues van a ir los abogados de la Seguridad Social en lugar de ir los abogados que iban antes del Estado normalmente. Cambia alguna cuestión de forma de gestión administrativa, pero no cambia nada en relación a las condiciones de acceso a la jubilación ordinaria por llegar a la edad o a la jubilación por incapacidad permanente, en este sentido, por enfermedad. Es decir, esto de momento no cambia. Veremos ahora con el tema de los pactos de Toledo si hay algún cambio, pero ya sabéis que en este sentido, en clases pasivas, además de ser un régimen que ya va hacia la extinción, seguramente no vaya a haber demasiados cambios al respecto, porque cada vez sois menos las personas que estáis en clases pasivas, porque ya sabéis que los nuevos funcionarios ya entran en régimen general y seguramente no creo que haya grandes cambios en este sentido, y en el Pacto de Toledo tampoco se ha hablado sobre este punto, insisto, porque ya es un régimen a extinguir. Muchísimas gracias por la pregunta, Manuela. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Sergio Torres y dice: buenas tardes, tengo reconocida una incapacidad total con una sentencia definitiva con una propuesta de alzada del 30% hace un año, pero todavía no he cobrado. ¿Puedo solicitarlo, cobrarlo todo junto? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Sergio, por tu pregunta. En este caso, cuando hablas de una incapacidad total, estamos hablando del recargo de prestaciones. Dices este 30% sería un accidente de trabajo y que se le impuso a la empresa lo que se conoce como el recargo de prestaciones por no cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, por falta de medidas de seguridad. Entonces, en este caso, son dos procedimientos distintos. Lo habitual es que te hayan concedido esta incapacidad y te esté pagando ya la seguridad social o la mutua. Si esa sentencia es definitiva y es firme y ese recargo también es firme, pues entonces lo que van a hacer es a solicitar el pago de ese recargo, ¿de acuerdo? Lo que hemos de tener en cuenta es que normalmente estos pagos se demoran un poco. Tiene que hacer el pago directamente la empresa de ese 30%. No es que lo cobre directamente, lo pague directamente la seguridad social o la mutua, sino que lo paga la empresa, lo capitaliza todo, lo ha de pagar todo de golpe la empresa a la seguridad social, y la seguridad social a ti te lo irá pagando mes a mes. Te lo pagará con efecto retroactivo, pero se puede demorar. En función de qué direcciones provinciales, pues yo tengo clientes que llevo más de un año esperando a que cobren. Es habitual que se demore bastante esto, por lo tanto yo te diría que hagas reclamaciones y que vayas estando encima, el abogado que te lo llevó, y a partir de ahí pues cobres ya finalmente este recargo de prestaciones. Muchísimas gracias, Sergio, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace José Antonio Mateo Martín y dice lo siguiente: buenas, yo tengo dos incapacidades totales, una de la vista, era soldador y me fastidié la vista a los 24 años, y otra de la columna hace unos 12 años. Mi pregunta es la siguiente: en la primera me dieron una discapacidad del 22 y en la espalda un 38. ¿Puedo sumar el 22 al 38? Bien, la respuesta es que no. En este sentido, la discapacidad, el grado de incapacidad reconocido no hace que sume una con la otra. Ya sabéis que el grado de discapacidad es ajeno. Si tienes dos incapacidades totales es porque una la tienes en régimen de autónomos y la otra la tenías en régimen general, de por cuenta ajena. Entonces, eso es posible, como es en tu caso, y el hecho de tener una incapacidad total te da a algunos efectos, no a todos, un 33% de discapacidad. Esa prestación, ese reconocimiento del grado de discapacidad, ya sabéis que es de competencia autonómica, en contraposición con la incapacidad permanente, que es de reconocimiento, o sea, de competencia estatal, y que por lo tanto no tienen nada que ver. Y en ese sentido hemos de tener en cuenta que el grado de discapacidad, si yo tengo dos totales, no se suman. No dice, no, pues es un 33 por una y 33 por otra, se suma un 66. O lo que tú dices aquí del 22 y el 38. No se suma, solo tendrías uno, y en este caso, como el segundo te acabarán dando un 38, pues tendrías reconocido el grado de discapacidad en un 38%. Muchísimas gracias por la pregunta, José Antonio. Vamos ya
con la última pregunta del día que nos la hace Sergio Castañeda. Dice, buenos días, yo tengo una discapacidad del 32%. ¿Podría, a pesar de ese porcentaje, pedir una ayuda educativa en la universidad? Mil gracias por sus vídeos. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Sergio, y la respuesta es que no. No, si tenemos en cuenta que hablamos del grado de discapacidad. Todas aquellas ayudas que estén vinculadas a tener un grado de discapacidad del 33% o más, en ese caso no las podrías solicitar. Otro tipo de becas con otros requisitos sí, pero si son los de tener el grado de discapacidad, que insisto, una persona tiene la condición de persona con discapacidad cuando alcanza el 33% o más. En este caso no lo alcanzarías y por lo tanto en esta situación hemos de tener en cuenta que no podrías acceder a las becas que den en la universidad en aras a o como consecuencia de tener reconocido un grado de discapacidad. Muchísimas gracias, Sergio, por tu pregunta y nos despedimos ya, como siempre, en este caso, pues comentando los agradecimientos, que son muchísimos, siempre destacamos a 3, y en este caso Yolanda Cisneros dice, hola, buenas tardes, ante todo darles las gracias por tan importante información. Santiago Quintana, sois los mejores, gracias por todo, yo lo puedo decir por experiencia, un cliente del despacho satisfecho, y Manuel, que nos dice perfectas todas las explicaciones y nos aplaude, así que muchísimas gracias a todos, yo os aplaudo a vosotros por todas las preguntas que nos hacéis, porque son muy importantes y siempre digo lo mismo y no me cansaré nunca de decirlo, que cuando hacéis una pregunta no solo os ayudáis a vosotros mismos, sino a muchísimas otras personas que también ven estos vídeos que tienen seguramente esa misma duda y que por lo tanto os ayudáis tanto a vosotros como a otras personas y eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí con nuevos contenidos, con nuevas sentencias como cada lunes para vosotros, que los martes con vídeos divulgativos, los miércoles con los directos que hacemos, el jueves con un artículo en el blog y los viernes con estos vídeos contestando a vuestras preguntas. Que paséis un feliz fin de semana.